no se puede separar, mutilar o dividir. A diferencia de otros países, por ejemplo, México, Brasil, Canadá y otros, en esos países, por ejemplo, en México, está formado por varios estados. Incluso el país más poderoso de la Tierra, pues Estados Unidos, su mismo nombre lo indica, está formado por varios estados. A diferencia de ellos, en el Perú hay un solo estado, ¿ya? Y ese estado, reiteramos, es indivisible, no se puede separar, no se puede mutilar. Muy bien, definición. ¿Qué es el Estado? El Estado es la nación organizada jurídica y políticamente y que se desarrolla dentro de un determinado territorio. Acá en la diapositiva y en tu libro dice, el Estado constituye la organización más elevada, más compleja que haya creado la sociedad. En otras palabras, el Estado fue creado por las sociedades. Y en teoría, ¿para qué fue creada? Para lograr el bien común. ¿Y qué es bien común? El bienestar de todos. Es decir, que toda la población tenga pues salud, alimentación, educación, trabajo, recreación y demás. Para eso fue creado el Estado. Ahora, cuando me dicen a mí, es nación organizada jurídicamente, quiere decir que está organizada a través de una constitución política. Y cuando me dice organizada políticamente, quiere decir por decisión de todos sus integrantes. En otras palabras, cuando los integrantes de una nación deciden darse una constitución política, están dando origen al Estado. Y este Estado se va a encargar de dirigir, de conducir la sociedad. Y reiteramos, lograr el bien común. ¿Ya? Listo, origen. Para explicar el origen del Estado hay varias teorías. Una de las teorías es la teoría del contrato social, planteada por Juan Jacobo Rousseau, ideólogo, filósofo de la Revolución Francesa. Él incluso tiene su libro titulado El contrato social. Y en ese libro, Rousseau trata de explicar el origen del Estado. Para Rousseau, ¿cuándo surge el Estado? Rousseau nos dice, el Estado surge a partir de que los hombres se ponen de acuerdo para firmar un contrato, un pacto, por el cual se dé origen a un órgano que dirige la sociedad. ¿Y cómo se llama ese organismo? Se llama el Estado, ¿ves? Entonces, a eso se llama la teoría del contrato social. Elementos del Estado. El Estado tiene 5 elementos: territorio, población, gobierno, soberanía y ordenamiento jurídico. Al territorio también se le llama el elemento físico. Es el elemento tangible, es el elemento material del Estado. Es el elemento visible. En este territorio, atención aquí, el Estado ejerce su soberanía, ejerce su poder. ¿Y qué comprende el territorio? Comprende el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el dominio marítimo hasta las 200 millas. Entonces, este es el territorio, que es un elemento del Estado. 2. Población o llamado elemento humano. Es el conjunto de personas que radican, que viven dentro del territorio, ¿no?, del Estado. ¿Y qué nos une jurídicamente a todos? Nos une la nacionalidad. Todos somos peruanos. A los aymaras, a los quechuas, a los shipibos, a los aguarunas, a los afroperuanos. Todos ellos el día de hoy formaríamos la nación o población peruana. 3. El gobierno, llamado poder político. ¿Y qué es el poder político? Es el conjunto de personas o autoridades que ejercen el poder del pueblo, que son elegidos por el pueblo y que durante un periodo de tiempo ejercen el poder. ¿Y cuál es el objetivo del gobierno? Dirigir por un tiempo el Estado y que este Estado logre sus objetivos. En un Estado puede haber 10, 20, 30, 40, 100, 200 gobiernos, porque el gobierno es transitorio. Pero ¿cuál es el objetivo final del gobierno? Dirigir por un tiempo el Estado. Listo. Soberanía, llamado el poder supremo. Primero, es la capacidad que tiene el Estado de mandar y ser obedecido dentro de su territorio. Pero la soberanía comprende dos cosas. Comprende en el ámbito interno la autonomía y en el ámbito externo la independencia. ¿Qué quiere decir autonomía? Autonomía quiere decir que cada país, en este caso el Perú, tiene la decisión de tomar sus propias decisiones. Ejemplo, decidir qué gobierno tener. Decide qué leyes darse. Decide qué hacer con sus recursos naturales. Esa es autonomía. Y el otro, la independencia,
significa que el Perú es un país pues, que no es dominado, no es colonia, no es dominio, no es dependencia de otros países. A nivel internacional tiene los mismos derechos y deberes que los demás países, pero acá siempre viene una crítica. Para ustedes ya que están a un pasito de la universidad. La Constitución dice que somos un país independiente. Pero les pregunto, en la práctica, en la realidad, ¿somos totalmente independientes? A ver, les pregunto, ¿seremos un país totalmente independiente? A ver, ¿quién ha escuchado ustedes en el colegio cuando hablaban el curso de historia, el curso de cívica? ¿Qué les decía el profesor a la profesora? Incluso desde la primaria, nos recuerdan siempre. Jóvenes, alumnos, estudiantes, el Perú sigue siendo un país dependiente. Profesor, ¿y en qué aspecto somos dependientes? En el aspecto económico, en el aspecto tecnológico. Simplemente haber ligado a su profesión de ustedes. Pues. El Perú no fabrica pues las vacunas para el COVID o para la pandemia. Entonces, profesor, nosotros no fabricamos, no, tenemos que comprar en el extranjero, pues, a los grandes laboratorios de países desarrollados. Pues. Y eso significa que el Perú está gastando miles de soles en la compra de esa tecnología, pues, en la compra de esa vacuna. Desde ese punto de vista somos dependientes. Dependemos de la tecnología de otros países. ¿Verdad? En el Perú no hay fábricas, no hay industrias, no hay nada. Pues. Entonces, esa es la dependencia tecnológica, económica. Entonces, para algunos autores falta completar totalmente la independencia del Perú. Pues. Listo. Y ordenamiento jurídico es el conjunto de leyes que da el Estado, uno, para hacer mejor la convivencia social y dos, para lograr sus objetivos. Muy bien, en vez de decir, escuchen, no vaya a venir la pregunta con el otro nombre del elemento. ¿Ah? No te vaya a llamar elemento físico, elemento humano, poder político, poder supremo, o te puede decir el derecho, que es lo mismo que territorio, población, gobierno, soberanía o ordenamiento jurídico. Listo, estos son los elementos del Estado. Deberes primordiales del Estado. ¿Cuáles son los deberes fundamentales, primordiales del Estado? Uno, defender la soberanía nacional. Quiere decir que el Estado debe estar atento a que ningún país pretenda quitarnos territorios. Dos, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Es decir, que el Estado debe ser el primero en reconocer y garantizar nuestros derechos. Ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Tres, proteger a la población sobre las amenazas contra su seguridad. Ejemplo, asaltos, robos, violaciones, secuestros, corrupción, asesinatos y otros. Tres, promover el bienestar general. Que decir que el Estado debe hacer lo posible para que todos podamos satisfacer nuestras necesidades primarias y secundarias. Alimentación, vestido, vivienda, educación, salud. Tres, establecer y ejecutar la política de fronteras. Quiere decir que el Estado debe estar atento en controlar, en vigilar nuestras fronteras, pues con Brasil, con Ecuador, con Colombia, con Chile, con Bolivia. Pues. Pero el día de hoy, si tú entras a internet y buscas videos de este tema, vas a comprobar que nuestras fronteras están descuidadas. Pues, ¿no? Mucha gente, ejemplo, brasileños ingresan al territorio del Perú, talan nuestros árboles y se llevan y nadie le dice nada. Entonces, esto también está por cumplirse. Y finalmente, promover la integración fundamentalmente latinoamericana. Esto sí, el Perú lo ha logrado, porque el Perú es parte de la OEA, parte del Mercosur, parte de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Es parte de esos organismos. Entonces, de alguna manera sí ha logrado el último. Listo. Principios de organización. El Estado peruano es una república democrática. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a nuestros representantes. Ejemplo, elegimos al presidente de la República por un periodo de tiempo. Lo contrario de república sería monarquía. ¿Y qué es monarquía, profesor? Que el Perú sería gobernado por un rey, por un monarca. ¿Y de dónde proviene el poder del rey? Proviene de Dios. Por eso en la época feudal, cuando había reyes, toda la población debía obediencia y respeto al rey. ¿Por qué? Porque era considerado como hijo de Dios. Pero cuando yo digo república, ya el poder no viene de Dios, sino viene del pueblo. Y digo eso, república democrática, que está formado por un presidente o por los poderes del Estado, y nosotros elegimos a nuestros representantes democráticamente. ¿Por qué social?
porque el objetivo del Estado es lograr el bienestar de todos, pues, ¿no? Del que vive en la costa, sierra, selva, ¿no? De todos, lograr el bienestar, pues. Pero muchos nos hemos dado cuenta por historia que este objetivo no lo ha logrado, pues. El Estado desde 1821, muchos historiadores mencionan que solamente ha servido para un grupo de personas, pues. En algunos casos para gamonales, terratenientes, incluso la iglesia, para empresarios, para militares, pero al final el pueblo ha sido olvidado, pues. Entonces, esto es bastante criticable. Y finalmente, el Estado peruano es independiente y soberano. ¿Por qué? Porque, reiteramos, no es colonia de otros países. Y soberana porque toma sus propias decisiones, pues. Ahora, el gobierno del Perú, ¿qué cosa es? El gobierno del Perú es unitario. ¿Por qué es unitario? Porque hay un solo Estado, hay una sola constitución, hay una sola policía, y los tributos que recaudamos en el Perú se recauda a nivel nacional y luego se va a Lima y de Lima se redistribuye. Ese es unitario. Lo contrario de los estados y gobiernos federales, pues. Reiteramos, ejemplo, en Estados Unidos y México está formado por varios estados y cada estado tiene sus tres poderes, tiene su constitución, tiene su propia policía y los tributos que se recaudan en cada estado queda para el estado, pues. Eso es cuando es federal, pero el Perú no es federal, pues, es unitario, ¿eh? Ahora, ¿por qué es representativo? Porque nosotros elegimos a nuestros representantes para un periodo de tiempo. Ahora, ¿por qué es descentralizado? Aquí, atención. El gobierno del Perú es descentralizado porque el gobierno tiene tres niveles. Hay un gobierno nacional, hay los gobiernos regionales y los gobiernos locales o municipales. Pero eso no quiere decir que el gobierno regional y municipal hace lo que quiere, sino que está supeditado al gobierno nacional, pues. Ejemplo, si el Congreso da una ley, el gobierno regional y local debe obedecer esa ley, pues. En cambio, si fuéramos federal, los de Junín nos daríamos nuestras propias leyes, pues. Pero no somos pues federal, somos unitarios, ¿ve? Ahora, una vez vino una pregunta en examen de admisión de la siguiente manera, decía, dentro del gobierno nacional, ¿qué órgano es el más representativo? Entonces la respuesta era, el más representativo es el Poder Ejecutivo, pues, es decir, el presidente de la República. Es por eso que cuando a mí me habla, cuando ustedes escuchan gobierno, o cuando yo también escucho gobierno, automáticamente al toque lo relaciono con el presidente de la República. Pero con la explicación que estoy dando, no solamente el presidente es gobierno, también es gobierno los congresistas, también es gobierno los gobernadores regionales, también es gobierno los alcaldes, ¿ve? Pero dentro de todo, ¿quién es el más representativo? El presidente de la República, poder ejecutivo, ¿ve? Y finalmente, se organiza a través de la separación de poderes. Esta teoría fue planteada por Montesquieu, otro filósofo de la Revolución Francesa, ¿no? En su libro titulado El Espíritu. En este libro, Montesquieu trata de explicar que el poder del Estado debe ser dividido en tres. ¿Para qué? Para evitar la concentración y abuso de poderes. Él decía, como ejemplo, cuando habían reyes en el mundo, pues, como el rey tenía todo el poder, cometía abusos. Entonces, para evitar esos abusos, Montesquieu plantea que se debe dividir el poder del Estado. Y él plantea dividirlo en tres. Y a partir de él se habla de los tres poderes del Estado, pues, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Ya? Listo. ¿Qué otras características identifican al Perú? Uno, los idiomas oficiales del Perú es el castellano, el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes de la Amazonía. Dos, la capital oficial del Perú es Lima, conocida como la ciudad de los reyes. La capital histórica es la ciudad del Cusco. Pero acá viene otra pregunta que bastante se confunde. Si el Cusco es la capital histórica del Perú, la pregunta a ustedes es, ¿y qué es Jauja? A ver, jóvenes, contesten, por favor, porque si no, no vamos a poder avanzar rápido. ¿Qué es Jauja?
Porque hay mucha confusión. Cuando se pregunta, se hace esta pregunta, muchos marcan Jauja, pues. Por eso estamos diciendo, si la capital histórica es Cusco, entonces, ¿qué es Jauja? A ver, ¿qué es Jauja? Que está cerca a nosotros, está cerca a Huancayo. ¿Qué cosa es Jauja? A ver, jóvenes, participen. Reitero, si no, yo no avanzo. Si no participan, no puedo yo solito estar hablando como loquito. Jauja sería la primera La capital constitucional, profesor. Ya, la respuesta es simple, pues. Capital. Profesor, Jauja es la primera capital del Perú, pues. Pero no es la histórica. La histórica es Cusco. Cusco es la histórica. ¿Ya? Listo. En el Perú no existe religión oficial. En el Perú no hay religión oficial de Estado. Más bien en la Constitución establece libertad de religión. Tú puedes ser católico, evangélico, adventista, mormón, israelita, budista o ateo. Es tu derecho escoger eso. Pero lo que sí es cierto es que en el Perú predomina la religión católica. Luego viene la evangélica y luego vienen las otras confesiones religiosas. Pero no hay religión oficial. La moneda oficial del Perú es el día de hoy el sol. Ya no es el nuevo sol, sino simplemente el sol. El nombre oficial del Perú es la República del Perú. Este es el nombre oficial. Bueno, división política y administrativa. Ya, el territorio del Perú, ¿cómo está dividido política y administrativamente? De acuerdo a la Constitución, el territorio del Perú se divide en regiones, en departamentos, en provincias, en distritos, y el día de hoy han aparecido los centros poblados. Y menos que un centro poblado sería pues lo que comúnmente anterior decíamos, los anexos, los caseríos, ¿no? Los barrios de repente. Pero la división política y administrativa es así: regiones, departamentos, provincias, distritos y centros poblados. Ahora, ¿cuántos gobiernos regionales hay en el Perú? Hay 25 gobiernos regionales. ¿Y cuántos departamentos? La respuesta es 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao. Cuando yo hablo de departamentos, siempre debo agregar más la provincia constitucional del Callao. Ahora, una vez de que el examen de admisión ha venido la siguiente pregunta. La provincia de Lima, donde está la capital de la República, eso, por disposición de la Constitución, forma una o tiene las mismas atribuciones que una región. Pero ¿quién lo dirige? Lo dirige el alcalde metropolitano de Lima. Ya, un ratito, joven, por favor. Ya, seguimos, jóvenes. Entonces, la provincia de Lima, la provincia donde está la capital de la República, no es parte de ninguna región, sino que por disposición de la Constitución y la ley, tiene la misma categoría que una región. Por eso ustedes van a escuchar que algunos dicen hay 26 regiones, pero tienen los mismos derechos, pero el que lo dirige es el alcalde metropolitano de Lima. Listo. El ave nacional del Perú es el gallito de las rocas. En quechua se le dice el tunqui. En quechua es el tunqui. Flor nacional, la cantuta, llamado la flor sagrada de los incas. Licor nacional, el pisco. Símbolos patrios, solamente 3: bandera, escudo y el himno nacional. Ahora, ¿cómo se llaman a los abogados del Estado? Los abogados del Estado son los llamados procuradores públicos. Estos procuradores públicos se encargan de defender al Estado dentro de un proceso judicial.
Y toda institución del Estado tiene su procurador público. Ejemplo, los ministerios, los 3 poderes del Estado, los organismos autónomos, las municipalidades, los gobiernos regionales. Todos ellos tienen su procurador público. ¿Por qué? Porque son entidades del Estado. Y si en algún momento tienen una denuncia o van a denunciar, lo hacen a través del procurador público. ¿Ya? Y finalmente tenemos aquí también que es algo que identifica al Perú, pero que no está en las diapositivas, no está en el compendio, y que es el perro peruano, ¿no? Llamado, su nombre correcto es el perro sin pelo, que es parte del Perú. ¿Ya? Listo. Nos vamos a lo que es el poder legislativo. Para algunos autores, el poder legislativo es el primer poder del Estado. ¿Y por qué? Porque representa al pueblo, muchos dicen así. Muy bien, el poder legislativo es un poder autónomo del Estado encargado de crear el ordenamiento jurídico. ¿Y qué es ordenamiento jurídico? En simples palabras, dar leyes. En el Perú, al poder legislativo también se le llama Congreso de la República. Y a algunos todavía se le puede llamar también el Parlamento Nacional. Muy bien, acá está el Congreso de la República por fuera y por dentro. Entonces, estas 2 palabras ustedes los toman como sinónimo. Poder legislativo o Congreso de la República. Son para ustedes que sean sinónimos. Muy bien, el Congreso de la República tiene 3 funciones. La función legislativa es dar, modificar, derogar, interpretar leyes. Esa es la esencia del Congreso. 2, control político y fiscalización, que sí que el Congreso controla, vigila, supervisa el accionar de todas las autoridades del Estado. Fundamentalmente, está vigilando al Ejecutivo y dentro del Ejecutivo a los ministros. Y para eso tiene 2 mecanismos, la interpelación y la censura. Profesor, ¿qué es interpelar? Interpelar es interrogar, cuestionar la labor de un ministro. De repente en algún ministerio ha habido algún problema que ha afectado a los ciudadanos, entonces inmediatamente el Congreso va en investigación y va a la interpelación. Y el ministro tiene que ir al Congreso a responder las preguntas que le formula el Congreso. Y el otro mecanismo es la censura. ¿Qué es censurar? Ejemplo, yo el día de mañana voy al kiosco del periódico y leo el titular. El ministro de Salud ha sido censurado por el Congreso. Pues automáticamente deduzco, infiero, que el ministro ha sido obligado a renunciar a su cargo. Pues cuando el Congreso censura a un ministro, le está quitando la confianza. Y al quitarle la confianza, le obliga a renunciar a su cargo. Y el presidente, dentro de los 90 días, tiene que elegir a un nuevo ministro. Eso significa censurar. Y finalmente, la representación. Como los congresistas representan a la nación, ellos pues cotidianamente, constantemente deben estar vinculados, relacionados con la población. Pues, viendo sus necesidades, viendo su problemática y ayudar de repente en la solución de esos problemas. Pues. Acá tenemos a una ex congresista de Ayacucho que está dialogando con un conjunto de ciudadanos. Pues. Se está informando de su problema y ella supongo que se está comprometiendo a ayudar en la solución de ese problema. Pues. ¿Está bien? Esas serían las 3 funciones del Poder Legislativo. Características del Congreso y los congresistas. Primero, el órgano representativo del Congreso, del Poder Legislativo, reitero, es el Congreso de la República. 2, el Congreso es unicameral, porque está formado por una sola Cámara. Antes el Congreso era bicameral, Cámara de Senadores y Diputados. En cambio, el día de hoy es solamente unicameral. Incluso ya no le dicen ni unicameral, simplemente le dicen Congreso de la República. 2, este Congreso único está formado por 130 congresistas. Ahora, a partir de este Congreso que va a funcionar este año, el 27 de julio, escuchen aquí, de los 130 congresistas, dos congresistas van a representar a los peruanos que viven en el extranjero. Pero recién a partir de ese Congreso que viene.
Es decir, que los peruanos que viven en Japón, en Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania y otros, han elegido a sus 2 congresistas. Y ellos van a estar aquí formando los 130 congresistas. Muy bien. Otro. El Congreso funciona todo el año. Entonces, automáticamente muchos están infiriendo, profesor, ¿qué? ¿No tienen vacaciones? ¿Los congresistas no tienen vacaciones? Entonces vamos a ver más adelante que los congresistas tienen más de 3 meses de vacaciones. Pero a pesar de que están de vacaciones, el Congreso no se cierra. ¿Por qué? Porque de los 130 congresistas, más o menos 100 congresistas se van de vacaciones y 30 siguen trabajando. Por eso se dice que el Congreso nunca se cierra. Ahora, ¿a través de qué trabajan? A través de legislaturas ordinarias. Profesor, ¿y qué es una legislatura ordinaria? Es una reunión obligatoria que los congresistas deben asistir para cumplir con sus funciones. Y durante el trabajo, durante un año parlamentario existen 2 legislaturas. La primera legislatura ordinaria empieza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. La segunda legislatura empieza el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Tú te das cuenta aquí, ve, del 15 de junio al 1 de marzo hay un espacio más de 2 meses y medio. A ese periodo nosotros le decimos vacaciones, ¿no? Pero ellos no le dicen vacaciones, le dicen receso parlamentario. Igualito, del 15 de junio al 27 de julio hay otro espacio, ¿ve? Que para nosotros sería vacaciones, pero ellos le dicen receso parlamentario. ¿Está bien? Listo. Seguimos. Ahora vamos de los congresistas. Los congresistas representan a la nación. En vez de decir nación, pues representan al pueblo, representan a la ciudadanía. Son elegidos mediante el sistema electoral múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que cada departamento elige un número determinado de congresistas. Por ejemplo, Lima elige a 33. Los de Junín elegimos a 5. Y Madre de Dios elige a 2. Ahora, ¿por qué es muy diferente el número de congresistas? Por la cantidad de ciudadanos de cada departamento. En Lima se supone que está concentrada la mayor población, pues hay más o menos más de 10 millones de ciudadanos. Por eso eligen a esa cantidad, 33 millones, o 33 congresistas. En cambio, nosotros de Junín, que vamos a llegar casi a 1 millón, elegimos a 5. Y se supone que en Madre de Dios, la ciudadanía será pues más o menos 200.000 o 300.000 personas. Por eso eligen solamente a 1. Muy bien. Un congresista, si comete una falta grave, puede ser suspendido en el cargo hasta 120 días sin goce de haber. Otro. Los congresistas son elegidos por un periodo de 5 años sin reelección inmediata. Antes no había eso. Por eso hay congresistas que han trabajado como congresistas 23 años, 19 años, 19, 17, 17, 16, 13 años. ¿Ve? Es decir, durante toda su vida han vivido del Congreso. Pero el día de hoy ya no. Solamente son elegidos por 5, descansan 5 años y podrían presentarse a la reelección. Otro, los candidatos a la presidencia no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Quiere decir que cuando Pedro Castillo y Keiko Fujimori se han presentado para ser presidente, al mismo tiempo no podían presentarse como congresistas, solamente para presidente. La función de congresista es de tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Que el congresista solamente debe dedicarse a su labor de congresista. No puede dedicarse a otro trabajo, a otra labor. Exclusivo, su trabajo es de congresista. ¿Dónde? En el pleno del Congreso, en las comisiones de trabajo, es decir, en las funciones que tiene el congresista. Otro, el mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de otra función pública. Es decir, que un congresista no puede ocupar 2 cargos públicos a la vez. Es decir, ejemplo, ser alcalde y congresista. Ser gobernador y congresista no se puede. Pero la ley le dice, excepto un cargo. Ser nombrado ministro de Estado. Entonces, si el presidente así lo desea, puede nombrar como ministro a un congresista. Pero eso ya depende del presidente.
no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. Quiere decir que a un congresista nadie le puede dar órdenes. Nadie le puede mandar a un congresista. Y dos, no está sujeto a interpelación. Es decir, que el Congreso interpela, interroga, cuestiona, pero que le interroguemos al congresista no se puede. Ahora, en tu libro todavía hay una característica que ha cambiado. Justo el día de hoy tenemos como un salón igual del área 1 y había este cambio que me han hecho notar. Y efectivamente he investigado y ha habido un cambio que ha sido ratificado ya. Antes decíamos que el congresista gozaba de inmunidad parlamentaria. Por eso aquí en la diapositiva dice inmunidad o impunidad, todavía ponía, ¿no? Entonces decía que el congresista no podía ser detenido, procesado, condenado, ¿no? Salvo por autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. Pero ese artículo ha cambiado y ha quedado de la siguiente manera. Dice, los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno de las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. De alguna manera, esta es una especie de inmunidad, pero ya no es la inmunidad que conocíamos anteriormente. Ahora dice siguiente, el procesamiento por la comisión de un delito común, es decir, que cuando un congresista comete un delito grave, ejemplo, mata a una persona, durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. Simplemente si el congresista comete un delito grave, inmediatamente la Corte Suprema pide que se ponga a disposición de la Corte Suprema. Y ya no necesita incluso autorización del Congreso, nada, simplemente lo va a juzgar y el congresista tiene que ir pues, a su proceso. Si cometiera cuando es congresista, pero acá dice, en caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competencia de un juez penal ordinario. De repente, incluso están entrando al día de hoy al Congreso muchos que tienen procesos, denuncias pues, de tipo penal. Entonces, ellos tienen que ir de frente a un juez penal pues, para que sean procesados. Y mientras tanto, supongo yo que serán suspendidos en su cargo, pues, mientras dure el proceso, para demostrar si es inocente o culpable, ¿no? Entonces, totalmente la inmunidad, como le conocíamos anteriormente, ya desapareció. Ya no es necesario que que el Congreso autorice su levantamiento de inmunidad, nada, sino que si cometió un delito, ya de frente interviene la Corte Suprema y tiene que ser procesado. Listo. Es irrenunciable el cargo de congresista. ¿Qué quiere decir esto? Que un congresista no puede renunciar a su cargo. Es irrenunciable. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser congresista? Solamente 4 requisitos. Peruano de nacimiento, 25 años de edad, gozar del derecho de sufragio y la hoja de vida. Nada más. En los requisitos no vemos que se necesite saber leer y escribir. No se requiere tener título profesional. No se requiere ser casado. Solamente estos requisitos. ¿Ve? Claro, adicionalmente se infiere que el ciudadano debe ser parte de un grupo político. Y 2, ser elegido por el pueblo. Pero eso ya se deduce. Pero esto es solamente lo que pide la Constitución política y la ley. De los 4 requisitos, algunos de ustedes ya tienen 3 requisitos. Son peruanos de nacimiento, gozan del derecho de sufragio, esto se goza a partir de los 18, y pueden elaborar su hoja de vida. ¿Y qué es la hoja de vida? En simples palabras, es tu currículum. Es decir, son tus datos como persona, dónde has estudiado, qué títulos tienes si tuvieras, dónde has trabajado, qué cargos has tenido, pero también en esta hoja de vida debería ir la parte negativa del ciudadano. Ejemplo, si ha sido sentenciado por no pasar alimentos a su esposa, o ha sido denunciado de repente por violencia familiar o algo así, ¿no? O ha sido denunciado por estafa, algo así. Pero lamentablemente los candidatos olvidan poner eso y solamente ponen la cuestión positiva nomás. Pues. Ahora, en teoría,
una persona o un congresista que rellene su hoja de vida de repente mintiendo, debería pues ser sacado del Congreso. ¿Por qué? Porque ha engañado a la población. Pues. Pero bueno, ese es el trato que a veces no le dan. Pues simplemente lo castigan por un tiempo y luego vuelve a ser congresista. Listo. Entonces, esas son las características de los congresistas. Muy bien, atribuciones. Primera atribución, dar, modificar, derogar, interpretar leyes y resoluciones legislativas. Reiteramos, esa es la esencia del Congreso. 2, velar por el respeto de la Constitución y la ley. El Congreso está vigilante que ninguna autoridad, ningún funcionario atente y vulnere la Constitución. Pero si el Congreso comprueba que un funcionario, una autoridad ha infringido, ha vulnerado la Constitución, lo puede sancionar de 3 maneras. 1, lo puede suspender del cargo. Hemos dicho hasta cuántos días al propio congresista, hasta 120 días. 2, lo puede destituir del cargo. Ejemplo, hace poco no han destituido el cargo a Inostroza, creo, ex juez supremo. 3, lo puede inhabilitar en el cargo. Bueno, hace poquito, hace menos de un mes, al expresidente Vizcarra lo han inhabilitado por 10 años. Vizcarra, a pesar de que ha ganado las elecciones para congresista, no va a poder ocupar su cargo, porque ha sido inhabilitado por 10 años. Ahora, él ha presentado una acción de amparo. Ahora, pero esta acción de amparo demora en resolverse, no es rápido. Mientras no salga una respuesta de su acción de amparo, simplemente no va a poder ocupar su cargo. 3, aprobar los tratados internacionales. Entonces, el que aprueba un tratado es el Congreso. 4, aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, que es un documento que todos los años se elabora. ¿Quién elabora el presupuesto? El Poder Ejecutivo. ¿Pero quién lo aprueba? El Congreso de la República. 3, autorizar empréstitos. ¿Y qué son empréstitos? Es dinero que recibe el Perú de bancos o países. Pero una vez que se ha puesto de acuerdo ya el presidente, ha negociado el empréstito, el que autoriza ese empréstito es el Congreso. Siguiente, ejercer el derecho de amnistía. La palabra amnistía viene, o se dice que amnistía es el olvido de los delitos. Es decir, que mediante una ley de amnistía, el Congreso puede dar libertad a ciertos presos. Pero presos que solamente hayan cometido 2 tipos de delito. Delitos tributarios y delitos políticos. Delito tributario es pues cuando un empresario no paga sus impuestos, debería ir a la cárcel. Y 2, ¿cuándo se configura un delito político? Cuando se relaciona con el gobierno, con el Estado. Ejemplo, aquel que intenta hacer un golpe de Estado, por ejemplo. O aquel que comete actos de sedición o de rebelión. Ya, aquí hay un ejemplo, a ver. A ver, no sé si reconocen a estos 2 personajes. ¿Quiénes son estos 2 personajes? Están jóvenes en esa época. ¿Quiénes son? A ver, ¿alguien? A ver, ¿alguien reconoce? Ollanta y Antauro. Ahí está, pues son los hermanos Humala. Ollanta Humala y Antauro Humala. Los hermanos Ya, humanos. ellos eran militares. Pues. En esa época, estoy hablando más o menos del año 2000, era pues, Ollanta era capitán y tenía su mando un batallón de soldados, igual Antauro. Pues. ¿Qué hacía a los finales del gobierno de Fujimori? Ellos deciden rebelarse, pues. Ellos deciden ir en contra del gobierno de Fujimori, considerando que era un gobierno corrupto, que era un gobierno autoritario, que era un gobierno ilegal y que ellos luchaban por la democracia. Es por eso que en Arequipa, Tacna y Moquegua se levantaron, pues, se sublevaron. Pero Fujimori mandó pues, a un ejército superior y los derrotó y los capturó. Pues, y fueron llevados a la cárcel por sedición. Cuando ya pasó el gobierno de Fujimori y se llegó al gobierno de Valentín Paniagua, el Congreso pues empezó a analizar el caso y dice, pero ¿por qué Ollanta y Antauro están presos si ellos han luchado por la democracia? Entonces el Congreso ha dado una ley, la ley de amnistía,
y mediante esa ley salieron libres. Pero muchos dicen, profesor, pero si Antauro sigue preso. La respuesta es, Antauro está preso por otro caso, por el caso de Andahuaylas, el Andahuaylazo, dicen otros. Cuando Antauro, con sus seguidores etnocaceristas, deciden protestar contra el gobierno de Toledo, porque también consideraban que era un gobierno corrupto y otros, al tomar la comisaría de Andahuaylas, mueren pues 4 policías. Es por ese delito que Antauro ha sido sentenciado a 25 años de cárcel. Por eso está preso, no por el anterior caso. ¿Ya? Listo. Otro. El Congreso aprueba la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo. En otras palabras, el Congreso es el único que puede crear un nuevo distrito, una nueva provincia o un nuevo departamento. Se menciona aquí a unos días, probablemente la próxima semana o la quincena de julio, el Congreso va a crear un nuevo distrito en Huancayo, el distrito de San Carlos. Entonces, cuando surge el distrito de San Carlos, se está modificando la demarcación territorial. ¿Por qué? Porque hay un nuevo distrito más. ¿Pero quién aprueba eso? El Congreso. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente, prestar consentimiento o autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio del Perú, pero dice, mientras no afecte la soberanía nacional. Ejemplo, el Congreso puede autorizar que ingrese tropas brasileñas a Loreto si se ha producido, ejemplo, un gran terremoto y ha generado pérdida de miles de personas. Entonces, como ellos están más cerca a Loreto, podría autorizar su ingreso. ¿Ve? Y finalmente, autorizar al presidente de la República a salir del Perú. Acá tenemos al expresidente Vizcarra en una reunión de la ONU. Entonces, ¿quién ha autorizado a salir hasta ahí? El Congreso de la República. Ya, listo. Y finalmente vamos a la organización. ¿Cómo está organizado el Congreso? Uno, la máxima instancia de decisión del Congreso se llama el Pleno del Congreso. Este es el Pleno del Congreso. ¿Quiénes lo conforman? Los congresistas y la mesa directiva. A esto se llama el Pleno del Congreso. Profesor, ¿y qué es el Pleno del Congreso? Es la máxima instancia de decisión del Congreso. Acá, por ejemplo, se aprueban las leyes, se aprueban los tratados, se reforma la Constitución, se censura a un ministro. Entonces, es decir, que acá se toman las decisiones últimas del Congreso. Por encima de este pleno no hay otro poder dentro del Congreso. Reiteramos, ¿quién lo forma? Los congresistas y la mesa directiva. Muy bien, la mesa directiva, acá tenemos abajito. La mesa directiva está formada por un presidente, el día de hoy es una presidenta y 3 vicepresidentes, elegidos por el Pleno para un periodo de 1 año. ¿Y de qué se encarga, profesor? La mesa directiva. Primero, acá están los 4, la presidenta y los 3 vicepresidentes. Se encarga uno de dirigir los debates en el Pleno, las discusiones en el Pleno. Por ejemplo, él da la palabra a un congresista, acabó, le da la palabra al otro, y al final ahí se toman las decisiones. ¿De qué más se encarga la mesa directiva? De administrar el Congreso, es decir, de conducir el Congreso, sus necesidades, ¿no? Cuánto personal requiere, qué materiales requiere, todo eso. Eso conduce la mesa directiva. Luego tenemos a las comisiones dictaminadoras. También se le llama comisiones ordinarias. El día de hoy tenemos 24 comisiones ordinarias. ¿Y de qué se encargan? Se encargan de debatir, estudiar los proyectos de ley. Pero también se encargan de fiscalizar, de estar atentos a controlar a las autoridades del Estado. Y finalmente tenemos la comisión investigadora. ¿De qué se encarga la comisión investigadora? La comisión investigadora se forma, como su nombre lo dice, para investigar un hecho de trascendencia nacional. Por esta comisión investigadora han pasado personalidades que nosotros conocemos, por ejemplo, Alan García, Keiko, PPK, Ollanta, Toledo y otros personajes, pero todos, salvo uno que nos equivoquemos,
han pasado por corrupción. Pues. Todos han pasado por corrupción. Esa sería entonces comisión investigadora. Y finalmente hablamos de una comisión especial que tiene por nombre la comisión permanente. Ya, normalmente la comisión, acá tenemos en la diapositiva la comisión permanente, ¿ve? Que está formado solamente por un grupo de congresistas. Ya están los cuatro integrantes de la mesa directiva y los demás son congresistas. De cada grupo político sale un número determinado de congresistas. Ahora, ¿cuántos lo integran? Dice la ley, un mínimo de 20 y un máximo del 25%. ¿Cuánto sería el 25%? Serían 33 congresistas. Mínimo 20 y máximo 33. Ahora, esta comisión permanente normalmente funciona todo el año. Pero ¿cuándo es más notorio? ¿Cuándo es más visible? Cuando el Congreso está en receso parlamentario. Profesor, ¿y qué es receso parlamentario? En simples palabras, es cuando el Congreso está de vacaciones. Entonces, profesor, ¿eso quiere decir que cuando el Congreso está en receso, todos los congresistas no salen de vacaciones? No. Reitero, de los 130 mayormente salen 100. Y los 30 restantes forman la comisión permanente. Y ellos siguen funcionando el Congreso a través de esta comisión. Por eso hemos dicho al inicio, el Congreso funciona todo el año. ¿Qué atribuciones tiene esta comisión? Tiene varias funciones. Uno, designar al Contralor General de la República. Ratificar la designación de dos personalidades del Perú. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú y de la Superintendente de Bancos y Seguros y FPs. A todos ellos, la comisión permanente los nombra o ratifica su nombramiento. 3. Aprobar los créditos suplementarios. Quiere decir que cuando al Ejecutivo le falta dinero, le falta presupuesto, pues van a la comisión permanente y solicitan que se les incremente más dinero, pues, más presupuesto. Bueno, ¿qué más dice? Créditos suplementarios, transferencias y habilitaciones del presupuesto, ¿ve? Todo lo que tiene que ver con dinero. Ahora, esta comisión permanente también tiene función legislativa. ¿Qué quiere decir? Que puede dar leyes. Pero esta comisión permanente puede dar leyes cuando el Pleno del Congreso le autoriza. Si este Pleno le ha autorizado, señores miembros de la comisión permanente, ustedes tienen facultad legislativa, es decir, que pueden dar leyes, la comisión permanente puede dar leyes. Si no tienen esa autorización, tampoco pueden dar leyes. Pero ¿qué tipo de leyes solamente pueden aprobar? Leyes ordinarias, leyes comunes, solamente ese tipo de ley. Y finalmente dice, la función más grande que está es acusar. La comisión permanente acusa ante el Pleno del Congreso a funcionarios de alto nivel. Ejemplo, al propio presidente de la República, a congresistas, a ministros, miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los vocales supremos, fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General de la República. ¿Y por qué los acusa ante el Pleno? Por infracción de la Constitución y por todo delito que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones. Y reiteramos, si encuentran culpabilidad o responsabilidad, lo pueden inhabilitar en el cargo, lo pueden destituir del cargo, si es pertinente. Bien, ¿hasta qué tiempo lo pueden acusar? Hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Esa es la función más grande que tiene, ¿no? Listo. Ahora el último es, ¿qué es lo que no puede hacer la comisión permanente? Esta comisión, ¿qué está prohibido? ¿Qué es lo que no puede hacer? No puede reformar la Constitución. No puede aprobar tratados internacionales. No puede aprobar leyes orgánicas. No puede aprobar la ley de presupuesto ni la ley de la cuenta general de la República. Está prohibido. Ya, entonces, profesor,
si la comisión permanente no puede hacer esto, por ejemplo, reformar la Constitución, ¿a quién le corresponde eso? Entonces, la respuesta es, le corresponde al Pleno del Congreso. Lo que no puede hacer la comisión permanente, lo hace el Pleno del Congreso. Es decir, aquí se reforma la Constitución, se aprueban leyes orgánicas, se aprueban tratados, se aprueba el presupuesto y la cuenta general de la República y demás funciones que la Constitución y la ley le han otorgado. Y finalmente, hay algo que ustedes han visto en el periodo de Vizcarra. La comisión permanente en ningún caso puede ser disuelta. Se recuerda que cuando Vizcarra cerró el Congreso, disolvió el Congreso, la mayoría de congresistas dejó de ser congresistas y se fueron a su casa. Pero la comisión permanente siguió funcionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se formara el nuevo Congreso. Entonces, cuando ya se formó el nuevo Congreso, esta comisión permanente se desintegró. Pero, una vez formado el nuevo Congreso, ese nuevo Congreso formó otra comisión permanente, que correspondía ya a otro Congreso. ¿Ve? Por eso dice, ve, en la diapositiva que dice, en ningún caso la comisión permanente puede ser disuelta. Ahora, un joven me preguntó el otro día, profesor, pero cuando hay un golpe de Estado, no, golpe de Estado ya es otra cosa. Golpe de Estado es ya cuando totalmente no se respeta nada. Cuando hay un golpe de Estado, automáticamente se cierra el Congreso, ya no funciona. Pero acá estamos hablando democráticamente. Cuando el presidente democráticamente cierra el Congreso, la comisión permanente sigue funcionando. Ahora, ¿cuándo puede cerrar el presidente el Congreso de la República? Cuando este pleno del Congreso le niega la confianza a 2 consejos de ministros. Entonces, ahí el presidente está facultado a cerrar el Congreso, a disolver el Congreso. Pero, ¿qué partecita del Congreso no se cierra? La comisión permanente. Listo, jóvenes, hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy. Les voy a pasar, un favor, la práctica de esta semana, ya, para que puedan revisarlo y comparar, ¿ya? Profesor, ¿puedes pasar Ya, también de la joven, práctica de la semana pasada? ¿Cuál, joven? De la semana De la 6. semana pasada, ¿no les he enviado? No, profe, faltan las claves. Mándenos, A por las favor. 6. A ver, Sí, las claves, por favor, profe. las claves. A ver, voy a ver, ojalá que esté con claves. Qué raro que no he puesto las claves. A ver, ya, les envío a ver la práctica 6. A ver, una revisadita ahorita. ¿Está con claves o no? A ver, le chequean al toque, ¿ya? La práctica 6. ¿Está con claves? A ver, les he enviado las 6 y las 7. A ver, una chequeadita. ¿Está con claves o no? Sí está, profe, gracias. Ya, listo. Ya, nuevamente les repito, a los jóvenes que han entrado de repente un poquito más tarde, el repaso les he enviado al inicio nomás de las clases del día de hoy. Ese repaso está incluyendo ya preguntas de derechos humanos. Ya, es la misma práctica, pero solamente que está incluido preguntas de derechos humanos. Ya, jóvenes, revísenlo, está al inicio del chat. Listo, jóvenes, nos vemos. Éxitos para todos. Ya, profe, gracias, profe, gracias. Listo, nos vemos.